Dios les bendiga, reciban todos de parte del Señor grandes bendiciones. Qué bueno, los jóvenes me han invitado para compartir esta noche. Espero que tanto ellos como los hermanos que les acompañan, pues la palabra de Dios les sea de provecho. El tema que me han pedido los jóvenes que trate con ellos tiene como título: ¿a quién debo dar mi voto electoral? Para mí, ciertamente, esto es un reto. No es de ese tipo de temas que yo acostumbro a predicar, pero con la ayuda del Señor vamos a ver lo que Él dice en su palabra. ¿A quién debo yo dar mi voto electoral? Y a manera de introducción quiero dar algunas explicaciones, usar algunas expresiones que he leído de otros predicadores y algunas aclaraciones que Dios ha puesto en mi corazón. Primero, leí del pastor Sugel Michelén en un escrito que él aclara que nosotros no somos Israel. Israel fue una teocracia y luego una monarquía. Lo que nosotros podemos sacar es principios de las Escrituras, pero no tratar de aplicar todo lo que ella dice de Israel a la iglesia. También decía el pastor Sugel Michelén que no hay ningún gobernante que pueda llenar la medida de lo que es ser un buen gobernante. Nadie cumple con los requisitos de Dios. Yo quiero hacer algunas aclaraciones antes de mencionar la de otro hermano. Nosotros no podemos justificar el participar en política usando personajes bíblicos. Algunos personajes bíblicos fueron escogidos para gobernar, para ser líderes, de manera expresa por Dios. Él los señaló. Otros fueron escogidos arbitrariamente por reyes o por líderes. Algunos violaron principios bíblicos para llegar a posiciones de autoridad. Pero Dios en su soberanía decidió usar a unos y a otros para su gloria, para castigar a su pueblo, para bendecir a su pueblo o para vengar a su pueblo. Ninguno de esos personajes bíblicos se sometió al voto del pueblo, a una campaña electoral. Y esos personajes que se usan como excusa para participar en la política, ninguno pertenece a la época de la gracia, de la iglesia o el Nuevo Testamento. También aclarar que en la República Dominicana votar es un derecho ganado, no una obligación o un deber. Usted no está obligado a votar. Ese es un derecho. Los derechos se ejercen si la persona quiere ejercerlo. Ahora, los deberes sí deben cumplirse. Ahora, hay otros países en donde votar sí es una obligación. Y si la persona no va a votar, puede ser sometido a la acción de la justicia, pero en nuestro país no. Y quiero también compartir con ustedes unas aclaraciones del pastor Miguel Núñez, quien dijo lo siguiente, y lo voy a leer de manera textual. El ganador el próximo día 5 no lo determinará el discurso de los hombres, ni su oratoria, ni el volumen de su voz, ni su influencia, sino el Dios que está en los cielos. Algunos que ganen serán para bendición y otros para juicio. O sea, usted y yo no vamos a cambiar la voluntad de Dios. Dios desde la eternidad pasada ya decidió quién va a ganar el próximo día 5. Los hombres no deciden eso. Ahora, ¿dónde nosotros lo encontramos? En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice Daniel que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién pone reyes y quita reyes? Dios, el soberano. Eso es parte de su soberanía. Capítulo 4,
versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quién gobierna? Es Dios que gobierna. Él es quien dirige, él no ha perdido el control. Dios, a quien él quiere, pone a gobernar. Puede ser al más bajo de los hombres, al más alto de los hombres, pero Dios es quien decide el que va a gobernar. Y en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2, nosotros leemos lo siguiente. Proverbios 29, 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Recuerden que el pastor Miguel Núñez dice que algunos serán para bendición y otros para juicio. Aquel a quien Dios decida que gane, porque es justo, será para alegría de su provincia, de su pueblo, y otros a quien Dios quiera que ganen para juicio, pues van a ganar. Pero Dios en su soberanía es quien decide eso. Antes de contestar la pregunta de a quién debo dar mi voto electoral, quiero hacer algunas precisiones bíblicas a las que nosotros debemos hacer bien en prestar atención. Primero, Dios es quien pone reyes, quita reyes. Él es quien gobierna, Él es quien controla, no es Satanás. Satanás controla el corazón de los impíos, pero Él no tiene control de la creación. Ahora, algunas precisiones bíblicas. No se deje engañar por los pecadores, no lo consienta. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios 1, 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no lo consientas. Señores, los políticos, sus discursos son para engañar. Un político visita un pueblo, sus seguidores le dicen qué necesidad hay en ese pueblo, y ese político dice, cuando yo gane, voy a arreglar tal cosa. Es porque él sabe que es una necesidad de ese pueblo. Y así van a cada pueblo. Y los políticos prometen muchas cosas y firman pactos. Miren, no se lleve de que un político le diga que él respeta la vida, que él respeta la familia, que él es cristiano. No se deje engañar. Esto de hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Lo que significa en hebreo es, si te quieren tomar de tonto, no le des tu consentimiento. Segundo, los gobernantes y los grandes lo que desean es enseñorearse y ejercer potestad sobre las naciones. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 42? Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Alguien dijo que la política es la ciencia más pura, que la política es el arte de gobernar los pueblos. Óigame, la política es la ciencia, el arte, el quehacer de un hombre dominar, gobernar a los demás. En eso se resume la política en todas las épocas. Los grandes, los líderes, lo que desean es dominar las naciones y tener todos los privilegios. Eso de ejercer potestad es mucho más que ejercer autoridad. Es tener privilegios. Y ejemplo de ello
fue Saúl, que Dios lo anunció antes de que Saúl fuera elegido. Primera de Samuel capítulo 8, versículos 11 al 18. Dios le dijo a la nación todo lo que iba a hacer Saúl, para qué iba a usar a los hombres para ir a la guerra, para qué iba a usar sus tierras, todo. Saúl como rey iba a tener privilegios, iba a usar la nación y se iba a aprovechar de la nación. Pero mucho más que eso, en el Salmo 94, versículos 20 y 21, el Señor dice algo que se relaciona con esto. Salmo 94, versículos 20 y 21. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. ¿Para qué usan la ley? Para agraviar. Ok, yo soy un gobernante, yo quiero hacer algo. ¿Qué yo hago? Una ley que me favorezca. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. La Biblia dice que los gobernantes usualmente crean leyes para agraviar, para afligir al justo y al inocente. Y eso está sucediendo en el mundo con los cristianos y las leyes que se están aprobando en las naciones. Leyes que tienen que ver con el aborto y penalizar a los cristianos que prediquen en contra de eso. Leyes que están a favor de los LGBT, de los homosexuales y lesbianas, y penalizar a los cristianos que no estén de acuerdo y que prediquen de esas cosas. Las leyes que se están creando es para pisotear al justo. Entonces, esas cosas debemos tenerlas claras. Ahora vamos a ver, a la luz de la Biblia, la respuesta. ¿A quién debo dar mi voto electoral? Yo no voy a hablar de un candidato, yo no voy a hablar de un partido, yo voy a hablar de características que debe tener la persona. Primero, ¿a quién debo dar mi voto electoral? A una persona que sea justa, una persona que sea recta. ¿Qué dice Proverbios capítulo 29, versículo 2? Proverbios 29, 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Queremos el bien para nuestro país? Debemos votar por alguien que sea justo, que sea recto. Ahora bien, como decía, yo leía lo que decía el pastor Sugel Michelén. No hay ningún ser humano que llene la medida de un buen gobernante, y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Qué debemos procurar? Que la persona por la cual vamos a votar, por la que nos decidimos a marcar su rostro, sea una persona decente, una persona realmente honorable, no como dicen, voten honorables y algunos son unos sinvergüenzas, no. Una persona que antes de ser candidato, antes de ser político, como ser humano es decente, es honrado, es recto, debemos votar por esa persona. Dice que traerá alegría al pueblo. Un gobernante malvado trae tristeza a su pueblo. Difícilmente encontraremos a alguien justo en el sentido cabal de la palabra, pero debemos votar el que esté más cercano a ese ideal de justo, de recto, derecho, honesto, serio. ¿Verdad que es un problema? Da brega. ¿A quién debo yo dar mi voto electoral? A una persona que nos permita, nos garantice que viviremos quieta y reposadamente. Que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, primera Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por quién yo debo votar? Por alguien
una persona que garantice que podremos ejercer nuestra piedad tranquilos y de forma honesta. No puede ser un gobernante, un político, un candidato que nos impida vivir piadosamente nuestra fe, o que por su estilo de gobierno nos veamos tentados a ser deshonestos para conseguir las cosas necesarias para la vida. Claro, si usted y yo pecamos, los responsables seremos nosotros, pero el gobernante debe ser instrumento que no debe ser un instrumento que motive al pecado. Por personas así debemos orar, por personas que nos permitan vivir tranquilos, ejercer nuestra fe tranquilos y con honestidad. Es muy difícil que encontremos a alguien que de manera plena sea un gobernante así, y cada vez será más difícil encontrar un político o un gobernante que reúna esas características. Mientras más cerca esté el momento del regreso del Señor, más se va a poner el mundo en contra de nosotros. Una persona que garantice que podemos vivir tranquilos. Pero también, ¿a quién debemos usted y yo dar nuestro voto electoral? A una persona que castigue al que hace lo malo. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4? Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y cuando dice aquí que es servidor de Dios, es la palabra diácono. Las autoridades, lo sepan o no, son usadas por Dios. Son servidores usados, instrumentos en las manos de Dios, lo sepan ellos o no. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sea alguien que esté para castigar, para vengar al que hace lo malo. No debe ser alguien que permita la corrupción y la impunidad en su gobierno. Alguien que cuando le preguntan, lo cuestionan, no tiene como una posición clara sobre esos temas. Es alguien que esté comprometido con los mejores valores morales. Es una persona que tenga valores, que tenga una moral alta desde antes de ser político, porque cuando la gente se mete a político se vende. Es alguien que vaya a castigar al que hace lo malo. Hay mucha impunidad, hay mucha corrupción, y lo triste es que hay gente llamada evangélica que es partícipe de esas cosas. Pero también, ¿a quién debo yo darle mi voto electoral? A una persona que combine los mejores valores morales y espirituales. Nosotros encontramos Éxodo 18, 21. A Jetro, el suegro de Moisés. Él vio a Moisés atareado atendiendo al pueblo, y él le dijo: mira, tú no puedes seguir haciendo eso tú solo. Tienes que buscar gente que trate las cosas más pequeñas, y lo más difícil te lo traigan a ti, pero tú no vas a aguantar mucho. Y yo me imagino que Moisés no podía atender, había gente que se iba para su casa sin que él lo escuchara. Ahora bien, Jetro le dio a Moisés unos consejos en Éxodo 18, 21, que yo pienso que usted y yo debemos procurar estas características en la vida de los candidatos por los que pensamos votar. Él le dijo: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad,
que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Cuáles características le dijo Jetro a Moisés? Y yo pienso que debemos aplicarla hoy. Varones de virtud. ¿Qué significa varones de virtud? Varones que tienen valor, que son robustos y fuertes moral y espiritualmente. Eso es lo que significa varones de virtud. Que sean robustos, fuertes, moral y espiritualmente. Pero también le dijo varones temerosos de Dios, que tengan reverencia y respeto por Dios y las cosas santas. Es difícil encontrar cristianos que sean candidatos y reúnan estas características, y algunos que dicen que son cristianos y aparecen, no siempre son lo que dicen ser, y al final, cuando ya están ejerciendo su gobierno, entonces comienzan a hacer lo mismo que los demás. Pero deben ser hombres que respeten las cosas santas, que por lo menos, si no son cristianos, respeten la Biblia, respeten a los hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios. Pero dice varones de verdad, varones que sean estables, confiables, que se puede estar seguro de ellos. Wow. Escuchaba un chiste una vez de un candidato que fue a un pueblo y prometió que iba a hacer una carretera desde ese pueblo hasta otro. Y alguien le dijo, candidato, ya existe esa carretera. Y le dijo, pues hago una de allá para acá. No, el hombre por el cual usted y yo vayamos a votar debe ser alguien confiable, una persona de palabra. Hoy hay escasez de hombres de palabra firme, hombres de los que no se tenga duda al escucharlos hablar. Hoy existen los tránsfugas, los que viven cambiándose de partido. Hoy tienen una ideología, mañana tienen otra. Los que mienten para ganar el voto de algún sector del país. En especial le viven mintiendo a los evangélicos. Hoy en día hay gente que usa versículos. Hoy en día hay gente que dice, como dice ese que está allá arriba. Y andan y enseñan la Biblia. Y son capaces y hacen reuniones con los evangélicos. Después van y hacen una reunión con los LGBT. Después con las feministas. No tienen palabra. Debemos votar por hombres de palabra. Sean confiables. Pero también Jetro le dijo una característica muy importante a Moisés. Varones que aborrezcan la avaricia, que sean enemigos de las ganancias deshonestas. La corrupción está arropando a todos los países. Y es triste decirlo, pero entre los corruptos aparecen muchos que se dicen ser cristianos. Pero nosotros debemos votar, ir a sufragar, marcar el rostro con una raya, una X, una cruz, de una persona que aborrezca la avaricia, la ganancia deshonesta. Una persona que desde antes de ser político, usted sepa que el origen de lo que tiene es legítimo. Hoy en día tenemos muchos candidatos con mucha gente atrás, pero que nadie sabe de dónde han sacado su dinero, el que están dando. Otros se saben que el dinero viene del narcotráfico, del lavado de efectivo, de muchísimas cosas de esa naturaleza, de haber sido ministros y haber desfalcado el Estado. Hoy sabemos, hay de todo, pero debemos votar por un hombre, una mujer que aborrezca la avaricia. Entonces, ¿por quién nosotros debemos votar, ejercer el voto, y marcar su rostro? Una persona que sea justa, recta, que nos permita vivir quieta y reposadamente. Una persona que castigue al que hace lo malo, que combine los mejores valores morales y espirituales,
varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Mis hermanos y cualquier amigo que pueda estar viendo esta transmisión, lo visto hasta ahora es lo que humildemente puedo decir para contestar la pregunta: ¿a quién debo dar mi voto electoral? Las pasiones arropan el quehacer político electoral y la gente se ciega ante la verdad y los hechos. Pero el cristiano debe ser diferente, no actuar por emoción, por color, por herencia, porque ese era el partido de mi papá, de mi mamá, por sentimientos o por presión o porque le dan. Ore para que Dios incline su corazón a su voluntad y vote dejándose guiar por principios bíblicos, que es la palabra más segura que tenemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos pasado alrededor de tu palabra. Señor, nosotros como ciudadanos de diferentes países, algunos dominicanos, otros venezolanos, cubanos, haitianos, en algún momento debemos ejercer el sufragio. Ayúdanos a votar, a elegir con sabiduría, eligiendo hombres que o cumplan con lo que tú tienes establecido en tu palabra o estén lo más cerca posible. Ayúdanos a elegir hombres y mujeres que respeten la vida, hombres y mujeres que respeten los principios bíblicos. Dirígenos, Señor, inclina nuestros corazones para hacerlo bien. En el nombre de Jesús. Amén.